Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que para mí es de lo más especial y profundo, algo que todos buscamos en algún momento de nuestras vidas, el amor verdadero. Más específicamente quiero hablarles de esa chispa, de esa conexión que te hace sentir que has encontrado a tu alma gemela, a esa persona con la que no imaginas seguir adelante. Porque sí, la frase que acompaña este vídeo, Keremande es mi amor verdadero, no imagino la vida sin ella, resuena en muchos corazones, y hoy vamos a desgranar qué significa realmente cuando decimos que hemos encontrado a nuestro amor verdadero, y que hace que una relación sea tan indispensable, tan vital. Sé que a veces hablar de amor verdadero puede sonar un poco cliché, ¿verdad? Como sacado de una película romántica o de una novela. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sentido esa conexión tan fuerte que nos hace pensar, esto es real, esto es para siempre? Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas sobre lo que considero que define a un amor verdadero, esa persona que se convierte en el pilar de tu vida, en tu confidente, en tu mejor amigo, en tu amante, en tu todo. Y para aquellos que se sientan identificados con esa frase, con esa sensación de que hay alguien que ilumina sus días y hace que cada momento valga la pena, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Así que sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Qué es ese amor verdadero del que tanto hablamos? Para mí no se trata solo de sentir mariposas en el estómago, aunque esas mariposas son maravillosas. El amor verdadero es mucho más profundo, es una conexión que se construye con el tiempo, con esfuerzo, con comprensión y sobre todo, con una admiración sincera por la otra persona. Es esa persona que ves sus defectos y en lugar de juzgarla, los aceptas, los quieres, porque son parte de quien es. Es esa persona que te impulsa a ser mejor, que cree en ti incluso cuando tú mismo dudas. Keremande, mi amor verdadero, no imagino la vida sin ella. Esta frase, que hoy nos sirve de inspiración, encapsula esa idea de dependencia emocional saludable, de querer compartir cada etapa de la vida con esa persona especial. No es una dependencia en el sentido de no poder vivir sin ella, sino en el sentido de que la vida contigo es infinitamente mejor, más plena, más feliz. Cuando uno dice que no imagina la vida sin su pareja, está expresando la profunda integración que esa persona ha logrado en su existencia. No es que uno sea incapaz de funcionar solo, sino que la calidad de vida se eleva exponencialmente cuando se comparte con esa alma afín. Es como si antes de conocerla, los colores del mundo fueran un poco más opacos, y de repente, ella llega y todo se vuelve vibrante, lleno de matices que antes no percibías. Piénsenlo así: si tu vida fuera una canción, ella sería la melodía principal, la que le da armonía, ritmo y esa emoción que te hace vibrar. Sin esa melodía, la canción seguiría existiendo, pero sería incompleta, le faltaría ese ingrediente esencial que la hace inolvidable. Y esta sensación de no imagino la vida sin ella, no surge de la nada. Se construye sobre pilares sólidos. El primero para mí es la confianza absoluta. Es saber que puedes ser tú mismo con tus luces y tus sombras, y que esa persona te va a aceptar incondicionalmente. Es esa seguridad de que no te va a juzgar, que va a estar ahí para ti en los buenos y en los malos momentos, sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio más allá de tu bienestar. Cuando confías plenamente en alguien, te permites ser vulnerable, te abres de par en par, y esa conexión se fortalece de una manera inimaginable. Otro pilar fundamental es la comunicación abierta y honesta. No me refiero solo a hablar, sino a escuchar activamente, a intentar comprender la perspectiva del otro, incluso cuando no estemos de acuerdo. Es poder discutir temas difíciles sin miedo a las represalias, sabiendo que el objetivo es encontrar soluciones juntos, no ganar una discusión. Es poder expresar tus miedos, tus anhelos, tus sueños, y sentir que esa otra persona te escucha con atención y te valida. Esa comunicación bidireccional es la que mantiene viva la chispa, la que evita que los malentendidos se enquisten y se conviertan en barreras insalvables. La admiración mutua es otro componente crucial. No solo admirar su belleza exterior, sino su inteligencia, su bondad, su fuerza de carácter, su sentido del humor, sus pasiones. Admirar a tu pareja te hace querer aprender de ella, te inspira a crecer,
te hace ver el mundo a través de sus ojos, y eso enriquece tu propia experiencia vital. Cuando admiras a alguien, no solo lo quieres, sino que lo respetas profundamente, y ese respeto es la base de cualquier relación duradera y significativa. Y luego está el asterisco apoyo incondicional. En esos momentos en los que sientes que el mundo se te viene encima, esa persona está ahí, sin cuestionar, dispuesta a darte la mano, a sostenerte, a recordarte tu propia fuerza. Es esa persona que celebra tus éxitos como si fueran propios y te consuela en tus fracasos sin hacerte sentir menos. Saber que tienes a alguien que te respalda en todas tus aventuras y te da un refugio seguro cuando lo necesitas, es una sensación de tranquilidad incomparable. La asterisco compatibilidad en los valores fundamentales también juega un papel muy importante. No significa que tengan que estar de acuerdo en todo, para nada. De hecho, las diferencias pueden ser muy enriquecedoras. Pero sí es fundamental que compartan una visión similar de la vida, de la familia, de las metas a largo plazo. Cuando los valores esenciales coinciden, es mucho más fácil construir un futuro juntos, tomar decisiones importantes y navegar por los desafíos que inevitablemente surgirán. Y no podemos olvidar el asterisco sentido del humor compartido y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Cuántas veces hemos oído que las parejas que ríen juntas permanecen juntas? Y es totalmente cierto. Poder reírse de uno mismo, encontrarle el lado divertido a las situaciones complicadas, y disfrutar de los momentos sencillos, como una tarde tranquila en casa o un paseo por el parque, hace que la vida sea mucho más ligera y agradable. Son esos pequeños instantes de alegría compartida los que a la larga, tejen el tapiz de una relación feliz. Ahora, ¿qué sucede cuando esta conexión se vuelve tan fuerte que sientes que no imaginas la vida sin ella? Es un sentimiento hermoso, pero también implica una gran responsabilidad. Significa que esa persona se ha convertido en una parte intrínseca de tu identidad. Tus sueños, tus planes, tus miedos, tus alegrías, todo está entrelazado con ella. Y esto, lejos de ser una debilidad, puede ser una fuente inmensa de fortaleza y motivación. Cuando piensas en tu futuro, la imagen de esa persona es inseparable de la tuya. No es que no puedas funcionar solo, sino que la vida contigo es la que te ilusiona, la que te hace querer levantarte cada mañana con una sonrisa. Es como si hubieras encontrado tu complemento perfecto, esa pieza que te faltaba para estar completo. Y esta sensación de plenitud es lo que te hace aferrarte a esa relación con todas tus fuerzas. Es importante entender que este sentimiento de no imaginar la vida sin ella, no es una señal de que tu pareja sea indispensable para tu felicidad individual. Tu felicidad debe ser, en primer lugar, una construcción propia. Sin embargo, la presencia de esa persona la amplifica, la potencia, la hace más profunda y duradera. Es como si antes tuvieses un jardín y lo cuidaras con esmero, pero cuando llega ella, es como si le hubiese llovido un sol especial, y todo en tu jardín florece con una intensidad nunca antes vista. La frase "no imagino la vida sin ella" también puede indicar un nivel de asterisco interdependencia saludable. No es que uno dependa del otro para subsistir, sino que se apoyan mutuamente, se complementan, y juntos son más fuertes que por separado. Es un equipo, un dúo dinámico que se enfrenta a los retos de la vida con una confianza mutua inquebrantable. Cada uno tiene su propia identidad, sus propios intereses, pero el proyecto común, la relación, es tan valioso que se convierte en una prioridad. Y hablemos un poco de la parte más romántica, esa chispa que, aunque no lo es todo, es fundamental. Esa atracción, esa química, esa sensación de que cada vez que la ves, tu corazón da un vuelco. Esa conexión física y emocional que te hace sentir vivo y deseado. Esa pasión que, combinada con el resto de los pilares que hemos mencionado, crea una relación que es verdaderamente extraordinaria. En resumen, cuando alguien dice que Remande es mi amor verdadero, no imagino la vida sin ella, está expresando una conexión profunda y multifacética. Es una mezcla de confianza, comunicación, admiración, apoyo, compatibilidad, alegría compartida y, por supuesto, amor y pasión. Es reconocer que esa persona ha enriquecido tu vida de tal manera que tu futuro, tu presente, tu todo, se ha vuelto inimaginable sin su presencia. Es un sentimiento de plenitud, de haber encontrado a tu compañero de aventuras, a tu cómplice, a tu hogar en otra persona. Y aunque estas palabras puedan sonar muy profundas, son la esencia de lo que muchos de nosotros buscamos en una relación. Encontrar a alguien con quien construir, con quien crecer, con quien compartir los altos y los bajos de la vida, y saber que, sin importar lo que pase, tendrás a tu lado a esa persona que te hace sentir que todo es posible.
Así que, queridos amigos, espero que estas reflexiones les hayan parecido interesantes y sobre todo, que les hayan hecho pensar en sus propias relaciones, en esas personas que hacen que su vida sea más hermosa. Si se han sentido identificados con esta sensación de amor verdadero, me encantaría saber de ustedes. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí. Me encantaría leer sus experiencias en la sección de comentarios. ¿Han sentido alguna vez que no imaginan la vida sin alguien? ¿Qué es para ustedes el amor verdadero? Compartan sus pensamientos y anécdotas, me nutro de sus historias y me encanta interactuar con ustedes. Y no olviden, si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con esa persona especial que tal vez necesite escuchar estas palabras. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se enterarán de todos los nuevos vídeos que publico. Una vez más, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y mucho amor para todos.